familia amada, ¿cómo están? Qué alegría verles. Hace tiempo no los veía y algunos los veo muy hermosos. Bueno, los estoy viendo por fe. Qué bueno que ustedes estén aquí acompañándonos una mañana maravillosa, celebrando esta infinita gracia y amor del Padre con nosotros como sus hijos. Y bueno, también acompáñenme a darle un cariñoso saludo a toda nuestra familia de internet que en las naciones se conectan con nosotros a esta hora. Allí donde se encuentran ustedes, reciben de esta casa ministerial nuestro abrazo fraterno y declarándole nuestra gratitud y también valioso apoyo que nos dan a esta tarea. Gracias por sus oraciones, sus ofrendas y todo lo que ustedes participan, identificándose con lo que desde esta familia y congregación hacemos en el reino de Dios. Muy bien, complacido de estar aquí juntos. El pastor Gerardo está en México edificando allí en Cuautla, Morelos, haciendo una labor de apoyo a la iglesia y el ministerio en esa región, y nos alegra que desde esta casa hombres y mujeres van y están en otros lugares poniendo de esta semilla que Dios nos ha dado a conocer para que germine también en la vida de otros y en otros territorios. Así que muy agradecidos por esta labor. Y para concluir la temática que el pastor Gerardo ha venido trazando acerca de lo que es el propósito de los proverbios, las verdades y todos aquellos elementos que están allí registrados, quisiéramos entonces hoy sumar a esto. Hemos aprendido que proverbios, justo esa palabra está asociada con un término hebreo que es machal, y la idea de esta palabra hebrea es de algo que tiene una comparación, que se hace una analogía, que sirve de una ilustración, que crea una imagen. Esa es la idea de la palabra de proverbio como tal, y transmite justo una amplia gama de significados, dando esa idea de comparación, pero revelando una enseñanza, un código de conducta, y que apela a que el que escucha el proverbio ahonde en el descubrimiento de la verdad oculta en esa sentencia, en esa máxima dada por los sabios. Nosotros entendemos que la inspiración divina de todos los libros canónicos, le llamamos libros canónicos a aquellos que fueron reconocidos como inspirados por Dios. Y Proverbio fue incluido allí, lo cual indica de que hay una inspiración divina para que el escritor los plasmara, pero no niega la participación del factor humano en recopilar todos aquellos dichos y sentencias que fueron dados en la antigüedad. Y nosotros entendemos, al igual que todos los demás libros de las Escrituras, que hay un contexto histórico y cultural en lo que se plasma en las Escrituras. Entonces es importante al estudiar los proverbios conocer cuál fue la intención que tenían los autores y el significado que tenía esa palabra para los oyentes y los lectores de su época, que fueron los receptores primarios y originales de estos proverbios. Pero al ver allí nosotros vamos a encontrar entonces cómo lo que significó para ellos en el instante se convierte en un puente adecuado de lo que fue la verdad en el pasado para lo que es nuestra realidad en el presente. Y aunque Proverbios se cree que fue recopilado entre el siglo 10 y 7 antes de Cristo, así que increíble que
todo ese contenido nos sorprenda con la relevancia que tiene para los lectores de hoy. Y efectivamente, Proverbios nos ha de revelar la sabiduría que está allí dada en primera instancia por Salomón y que es tan antigua como Salomón mismo y aún más allá, pero los principios que están en los Proverbios tienen una vigencia actual. Y yo creo que es muy necesaria la sabiduría, la cordura a la que se apela a que los lectores puedan vivir. Y yo creo que para esta sociedad loca, disparatada, sin ningún referente y sin ninguna sabiduría práctica para manejar los asuntos, qué paradójico que la sociedad de hoy puede desarrollar inteligencia hasta artificial, pero carece de la inteligencia natural. Desarrolla tantos avances tecnológicos y científicos de gente ilustrada, pero que a veces es tan torpe en la vida que hasta uno piensa que carecen del sentido común. Entonces, Proverbios, su aplicación es pertinente para nosotros hoy. Y ahí lo importante al verlos es que abarcan distintas facetas de la vida. Proverbios da instrucción para la niñez, para los jóvenes, para los ancianos. O sea, cubre todas las etapas de la vida y cómo son una experiencia práctica, vivencial en cada uno de nosotros. Proverbios incluye consejos, orientaciones, principios que tienen que ver con el matrimonio, con la paternidad, con la familia, tiene que ver con la educación, con el trabajo, con el dinero, con las posesiones, con las amistades, con el amor, el sexo. Proverbios incluye aspectos de la vida y aún también desde la muerte. Increíble. O sea, está la sabiduría práctica para vivir. Y lo curioso es que justamente se puede resumir toda esta gama de aspectos prácticos de vida en algo tan simplificado, sintetizado. Porque originalmente Proverbios tiene alrededor de 10,000 palabras en el texto original. 10,000 palabras que serían suficientes para suministrarle código de sabiduría al niño, al joven y al anciano. Así que quiero mostrar 3 aspectos principales o un propósito triple del libro de los Proverbios. Como cualquier otro libro de la Biblia, la primera intención al escribirse era esta: revelar a Cristo. Sí, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos esos escritos están dados es para revelar a Cristo. Y Proverbios revela a Cristo justo como la sabiduría de Dios que el hombre debe tener, conocer y practicar. Si esa es la intención que tienen todos los libros de la Biblia y es revelarnos a Cristo, entonces estamos afirmando lo que en la teología bíblica se conoce como el hilo conductor de toda la revelación escrita. Diga, conocer a Cristo. ¿Para qué están todos los libros de las Escrituras? Para llevarnos al conocimiento de Jesús. Y uno dirá, pero ¿cómo busco a Jesús en Proverbios que ni siquiera su nombre se menciona? Bueno, Proverbios nos enseña justo el modelo de un hombre sensato y sabio que vive la vida conforme al orden y la sabiduría de Dios. Y nosotros sabemos que el único hombre que ha podido tener una vida sabia, efectiva, productiva y de acuerdo a la voluntad y a la sabiduría de Dios fue Jesús. Entonces Proverbios nos muestra la sabiduría encarnada en Jesús, y se vale como de un tipo, un simbolismo. En Proverbios 8 está hablando de una sabiduría que clama, ser escuchada, ser seguida, ser valorada.
Y parece que es la misma voz del Señor diciéndonos: este es el camino por el andar, yo soy el camino, yo soy la sabiduría. Conózcanme, vivan y van a disfrutar realmente el sentido pleno de su razón de ser. Esa es la voz que clama desde las entrañas de este libro, la sabiduría que necesita ser oída y conocida. Y ese es Cristo Jesús, que nos anuncia la forma sabia en la que Dios en su soberanía ha diseñado todo un plan para que en Él todo sea en plenitud. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo desde Proverbios esa sabiduría desnuda la condición humana en su necedad, en su torpeza, que cada quien busca su propio camino y se hace sabio en su propia opinión, aportándose del diseño de Dios. Y esta sabiduría nos dice: vuelvan a mí, abracen esa verdad y que puedan vivirla en la plenitud de Dios. Esa es una de las formas interesantes como el libro de Proverbios nos llevará a conocer al Hijo de Dios en su sabiduría expresada y cómo Él vivió de forma práctica, santa y sabia el modelo de vida que Proverbios plantea. No es de extrañar entonces que el apóstol Pablo escribiera en Corintios 1:30 esto: estáis vosotros en Cristo. Diga: yo estoy en Cristo. Vamos, decláralo con convicción. Bueno, si esa es tu realidad en cuanto a tu posición en Cristo, entonces en Cristo, el cual Él se hizo en nosotros y para nosotros, diga, sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo en nosotros? Y eso es lo que habla Proverbios, la sabiduría de Dios que el hombre debe conocer y vivir para agradar a Dios. Entonces Pablo afirma que si nosotros estamos en Cristo, Él se hizo para nosotros la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que nos lleva a entender justo el plan de justificación, de santificación y redención que Cristo hizo para nosotros y que nos permite de forma legal y real accesar a Él, que es la fuente de la sabiduría, porque solo en Cristo, dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En otras palabras, el hombre natural no puede concebir la sabiduría de Dios porque para él es locura. El único que puede en forma particular accesar, conocer y disfrutar la sabiduría de Dios son los que están en Cristo, porque han sido renacidos y portan la naturaleza divina y en ellas tienen la mente de Cristo para poder entender y decodificar aquellas verdades que Dios reveló en proverbios, en sentencias, en máximas que nos llevan a conocer, como dijo Salomón, los dichos profundos. Hay cosas profundas y secretas que están en esta sabiduría divina que los sabios, los poderosos de este mundo desecharon porque no quisieron reconocer la sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces, la sabiduría de Dios está dada para ti. Y no se necesita de tener un coeficiente intelectual elevado. No se necesita tener una carrera académica o profesional titulada. Se necesita poseer la naturaleza divina para conocer la sabiduría de Dios. Y esta es una de las riquezas que el nuevo pacto nos da, porque dice que Él escribe esas sentencias, que Él registra esos principios en nuestro ser interior, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Así que tú tienes acceso a esta sabiduría. Yo hubiera dicho amén.
La sabiduría de Dios nos lleva a comprender el segundo propósito, porque estos proverbios fueron dados. Si usted ve la intención del escritor o de los escritores, porque fueron varios sabios de la antigüedad que los declararon, era para que en un aspecto de instrucción, por eso apela a hijo, escucha, atiende, conoce, pudiésemos fomentar el temor de Dios. Diga, el temor de Dios. Los proverbios fueron dados para que el hombre tenga el valor de saber el temor de Dios. Y esa es una de las razones principales por las cuales se registraron estos consejos sabios. Diga, el temor de Dios. Parece que es con lo que el libro comienza, lo que el libro continúa y lo que el libro concluye. Si usted va al capítulo 1, en el verso 7, declara que esto es dado para que tengamos el temor de Dios. Diga, el temor de Dios. Si usted va al capítulo 9, 10, dice que ese es el principio de la inteligencia, el temor de Dios. Y si usted va al último capítulo, dice, esa mujer que teme a Dios es la que es alabada y reconocida. Proverbios comienza planteando el temor de Dios, sigue sustentando el valor del temor de Dios y concluye diciendo que lo que recibe en la vida una persona, exaltación y reconocimiento, no es su fama, no es su grandeza, no es sus egos, no es sus logros propios, sino la que ha de ser alabada, reconocida, la persona que ha de tener un sentido de exaltación es la que tiene, diga, el temor de Dios. El temor de Dios es aquello que está reiteradamente presentado por los sabios que escribieron esto. Así lo dice el versículo 7. Este es un axioma que la Escritura presenta de forma clara y categórica. El principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, a ver, vamos a conocerlo. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio con lo que la sabiduría se fundamenta? Con la que la sabiduría tiene una base para expresarse. ¿Cuál es? No dice conocer muchos textos bíblicos, tener demasiadas destrezas, no. Que el principio, que la base fundamental en que la sabiduría tiene peso es que el temor de Dios. Nosotros entendemos que aquí temor no indica terror, miedo, espanto, jamás esa es la connotación de temor de Dios, sino que nos lleva a entender es, diga, reverencia. El temor de Dios lo que nos está diciendo es el reconocer con profundo respeto a Dios mismo. El temor de Dios es darle a Él ese sentido de honra. Eso habla del temor de Dios. Y tristemente es lo que hoy no se ve. No se ve afuera, porque a veces no se vive adentro. Uno se sorprende la manera irresponsable, negligente y carnal con que muchos creyentes, líderes y ministros actúan en la vida, en el manejo de las relaciones, en el sentido de la ética, del honor, del respeto, del matrimonio, de las finanzas. Hay una forma descarada de hacerlo, que pareciera que el temor de Dios no estuviera en sus corazones. Es más, esto no se enseña. Se habla éxito, gloria, grandeza, pero temer a Dios. Si usted ve entonces que los sabios definían la sabiduría de esa manera, y ya dije cómo en Proverbios una y otra vez se nos apela a mantener el temor de Dios, a vivir en el temor de Dios, a reconocer el temor de Dios en todos los aspectos de la vida. Y Él mostró que en la niñez, en la juventud y en la vejez, el temor de Dios se convertiría en el factor determinante
para la pureza. Una vida inmoral es el resultado de que se perdió el temor de Dios. Y aquí es donde Proverbios nos da a nosotros de forma magistral cómo estos sabios nos revelan que el temor de Dios es nuestra razón de vivir y que es un principio fundamental. Diga fundamental. Quiere decir de algo primordial que no se puede negociar, que no se puede tener como opcional, que es un asunto que a lo mejor no lo tengo en cuenta. No, cuando habla de algo primordial y fundamental, está diciendo que tiene un valor prioritario. Y es por eso que Proverbios muestra los grandes beneficios, los dividendos y ganancias que traerá en la vida de aquella persona que el temor de Dios la gobierna. Permítame hacer un recorrido rápido y no sé si puede ayudarme en la pantalla. Los beneficios que tiene el poder de Dios. Primero diga, aumenta la vida. Vamos rápido. Proverbios 10:7 dice: el temor del Señor aumentará los días. Parece que se convirtiera en vitalidad, en protección, en seguridad. Justo que el temor de Dios se convierte en un escudo que va a guardarte de la calamidad, de la desgracia, para que tu vida no sea cortada por un acto de locura. Algunos dicen, el diablo le quitó la vida. No, el diablo no le quita la vida a nadie. Es a veces la carnalidad, la responsabilidad, la manera torpe como tomaste una decisión que se condujo a que esa tragedia se diera, a que ese accidente se produjera. Y ahí es donde a veces estamos diciéndole, ¿y por qué Dios lo permitió? Nos parece tan irónico y absurdo como aquella canción que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Y el descarado dice, iba a 100, no había luces, estaba lloviendo, iba a 100. Y tú dices que porque el Señor se la llevó, por tu imprudencia, por tu insensatez, por tu irresponsabilidad, porque en una carretera lluviosa con curvas, ¿cómo vas a ir a 100? Así hay mucha gente de cínica como el compositor de esta canción, porque el Señor se la llevó. Proverbios dice que el temor de Dios aumenta los días, pero los años de los impíos, de los inmorales, de los irreverentes, de los profanos, serán cortados. ¿Estamos entendiendo esto? Segundo, fortalece la confianza. Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza. Vamos, padres, diga fuerte confianza. Pero esto es lo que quiero que recibas. En el temor de Dios dice, habrá esperanza para los hijos. Los hijos tendrán esperanza. Sí, Señor, mientras el temor de Dios esté en tu vida como padre o madre, habrá un resultado inevitable en la vida de tus hijos. Tus hijos tendrán esperanza de que caminarán en la fe, de que honrarán al Señor, de que vivirán productivamente, mientras en ti como padre o madre esté el temor de Dios. ¿Por qué los chicos no tienen esperanza? Porque los padres no tienen temor de Dios. Vidas irresponsables, desordenadas a nivel de familia y de matrimonio. Y luego estamos pidiendo que nuestros hijos, ¿por qué salieron así? Proverbios dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza. ¿Y qué es lo que tendrán los hijos? Y sus hijos tendrán esperanza. Diga, mis hijos tienen esperanza. Proverbios 14:27 dice que el temor de Dios es manantial de vida y nos libra de la muerte. Escuche lo que declara. El temor del Señor es manantial de vida. Diga vida.
Oh, sí, Señor, cuando el temor de Dios está en tu ser interior, hay un río de vida que brota, porque el temor de Dios te inspira respeto, reconocimiento de su sabiduría, de su santidad. Te lleva a que tú dependas de Él, te hace sentir a ti confiado en lo que Dios habrá de hacer en tu vida y te da una seguridad. Porque ese temor de Dios, el que te ayuda a apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 15:16 dice que el temor de Dios nos da contentamiento, gratificación, en cualquiera que sea la situación. ¿Qué dice Proverbios? Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Cuando tú tienes temor de Dios, vive con una actitud agradecida ante la vida, y como Pablo, aprende a dar gracias a Dios cualquiera que sea tu situación. Y no estás envidiando lo que otros tienen, ni comparándose con los demás. Tú estás asegurado en el temor de Dios, porque esa es tu fuerte confianza. Y eso que aparentemente ser poco ante la grandeza y la soberbia de un mundo superficial, es para ti la razón del contentamiento. Pero tú puedes ver a aquellos que tienen grandes tesoros, pero no hay temor de Dios, y su vida es una perturbación y turbación continua. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Cuál es el ingrediente que provoca en ti un rechazo al pecado? El temor de Dios. Porque el temor de Dios te lleva a ser una expresión de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice. Entonces, al conocer la sabiduría de los proverbios, tú vas a saber las cosas que Dios le agradan, pero también las cosas que Dios abomina. Lea Proverbios, dice: 7 cosas rechaza Dios, y muestra aquellas acciones de iniquidad. Cuando tú sabes de que eso no agrada a Dios, de que eso no lo aprueba Dios, pues obviamente no participas de ello. Pero de aquello en lo cual Dios se siente agradado, la sabiduría te atrae, porque justamente el temor de Dios, ese imán que está allí en tu espíritu, conduciéndote a conocerle, a llevar a Él la sabiduría y la santidad que Dios pide. Y eso justamente tú no lo haces, no porque te lo prohíban, porque el temor reverente de Dios en ti te lleva a hacerlo con gratitud. Es lo que plantea Hebreos 12:28. Dice: habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y reverencia, sirvamos a Dios con ello, con temor. Escuche, el temor a Dios a veces se convierte en el freno que te dice: otros lo pueden hacer, pero tú no. Porque tú eres un hombre, una mujer temerosa de Dios. Por eso en la escuela te dirán: bueno, que tener sexo es normal y es la experiencia que la vida nos permite disfrutar. Pero tú, que eres un chico, una chica que tiene temor de Dios, dice: eso lo dice la sociedad, pero aquí dentro de mí hay un temor de Dios. No que me prohíba, me encarcele, me ha dado el sentido de honor, de respeto, para apartarme del mal. Allí en ese centro universitario te propondrán entonces una ideología de iniquidad, o te dicen: participa de la droga, y todos lo hacen, es normal. Pero tú eres un hombre, una mujer que tiene temor de Dios, y no porque sea un mojigato, sino porque tú no sigues la corriente de este mundo, y con el temor de Dios te apartas del mal. No escuché amén. El temor de Dios nos da una vida reposada. Proverbios 19:23 dice: el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No escuché nada. Vivirá como lleno de reposo, y no será visitado del mal.
Una vida tranquila, justamente eso es lo que marca la diferencia entre el impío que ha salido de una experiencia de maldad, cuando va ya a su cama donde ya se terminó el placer, la rumba y todo lo demás, entra en un estado de conciencia, de culpa, de un vacío existencial, se siente miserable, cree que y allí no puede conciliar el sueño. Pero alguien que teme a Dios y que se aparta del mal, eso es lo que logra cuando va a descansar. Su conciencia de pecado no le acusa. Él se siente libre de condenación y puede tener reposo. Proverbios 22:4 dice: riquezas, diga riquezas, honra y vida son la recompensa, son la paga, son el salario. ¿De qué? Del temor de Dios. ¿Con qué te paga el temor de Dios? Dígalo: riquezas, honra y vida. Paga valorarlo, porque produce lo que la maldad jamás dará. La maldad dará dinero, pero no riquezas. La maldad dará fama, pero no honra. La maldad dará el vivir como me plazca, pero no vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración, la recompensa del que guarda el temor de Dios. Lo afirmo para ti. Proverbios 28:14. Tranquilo que me faltan todavía 31 proverbios. Nos hace plenamente bendecidos. ¿Qué dice ahí el verso 28? Bienaventurado, que es la palabra de aquel que es totalmente bendecido, completamente feliz, del que está en sí mismo llenado. Esa es la idea de bienaventurado. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, el que el temor de Dios no cuenta en su vida ni en sus actos, ese caerá en el mal. Dile al justo que le irá bien. Diga: te irá bien. ¿Sabe cuál es la razón? No porque seas bueno o mejor que otros, porque el temor de Dios está en tu mente y en tu corazón como una ley de vida en Cristo. El temor de Dios no es el espanto o el miedo al infierno, a perderme o a perder la salvación. No, el temor a Dios es una ley de vida del Espíritu que crea en nosotros, como dice Hebreos, gratitud para responder en honra, en respeto, en reconocimiento al Dios que por gracia ya me ha salvado. Y esto es lo que me guarda. Y finalmente Proverbios 31:30 dice que el temor de Dios trae reconocimiento y exaltación. ¿Qué dice? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. Pero ¿cuál es la mujer que será exaltada, reconocida, alabada? ¿Cuál? La que anda sensualmente provocando a los demás. La que exhibe con orgullo todas sus cirugías plásticas para seducir a otros. ¿Cuál es la mujer que será alabada? Esa que teme a Dios. Parece sencilla, no es muy reconocida, no le parece exitosa ni atractiva a ese mundo lujurioso. Pero aquellos que están en el reino, la mujer que teme a Dios es la que se reconoce, es la que se valora, es la que se exalta, y es el modelo que nosotros quisiéramos decirle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes: sigan ese referente. Pero qué estupidez y locura de nuestra generación. Los modelos son gente vacía, con una forma de vivir insensata y siguiendo y repitiendo códigos inmorales. Nos parece de mucho éxito salir en el video de Balvin como una perra, que eso es una vergüenza y todo el mundo debiera condenar.
porque denigra el valor, la dignidad de la mujer. Pero claro, yo salí allí y me mostré como un objeto sexual y utilizado por la mente loca de unos ignorantes. Pero la mujer que teme a Dios, esa será exaltada. Que le presentemos a esta generación confundida mujeres temerosas de Dios, pero no porque andan con faldas largas y cabellos desgreñados. No, son mujeres sobrias, son mujeres dignas, son mujeres que se visten con decoro, con elegancia, y son atractivas no por su maquillaje artificial, sino porque el temor de Dios irradia de ellas una hermosura. Yo hubiera gritado amén. Luego Proverbios nos da la tercera razón. Estoy hablando de las razones de los proverbios. Ya le dije, revelarnos a Cristo como la sabiduría de Dios. 2, llevarnos a fomentar, a crecer en el temor de Dios. Y tercero, adquirir inteligencia y sabiduría práctica para la vida. Fue el planteamiento desde el comienzo. Lea el capítulo 1, desde el versículo 1 cuando comienza. Estos son los dichos, son los proverbios del rey Salomón. Y por eso le presenta como a David su padre y que fue un rey. Entonces es la sabiduría que gobierna. Dice que fueron plasmados y dichos a nosotros y a los de esa generación para. Ese para indica la razón por la cual los proverbios se dijeron, se escribieron. Escuche, para entender, diga entender, por favor. Sígame con estos verbos: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples y dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es lo que va a oír el sabio. Aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, que son palabras de sabios y dichos profundos. Porque aquí esto lo que crea es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los sabios la valoran, pero los insensatos la desprecian. ¿Dónde están los sabios? ¿Escuchó los verbos? Entender, conocer y recibir y dar. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede recibir lo que no ha conocido. Nadie puede conocer lo que no entiende. Y nadie puede entender si la sabiduría de Dios no se lo revela. Dar, recibir, conocer y entender. Eso es lo que generará la sabiduría de Dios para los que la valoran. Los insensatos la desprecian. ¿Dónde están los sabios? Quieren sabiduría de Dios. Y mire usted lo que Proverbios dice en estos versículos: sabiduría, doctrina, razones, consejo, prudencia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, saber. ¡Wow! De estas cosas nos enseña hoy. Pero dice que eso es lo que hace que cuando se leen estos proverbios, que son declaraciones sabias y dichos profundos, escuche, estos son verdades que nacen de la experiencia y de la madurez de hombres que fueron tratados en la vida, cometieron sus torpezas y ahora están diciéndole al joven cómo no caiga en el mismo error. Está preparando justamente para que se manejen todos los aspectos de la vida. Son gente que comparte experiencias prácticas de sabiduría con los entendidos. ¿Dónde están los entendidos? Los insensatos desprecian esto, no lo quieren, pero los entendidos lo valoran. Ellos indagan en esos dichos profundos, porque allí hay códigos de sabiduría de ancianos y maestros que conocían la ley de Dios, que cometieron los errores de la vida y ahora nos dan principios rectores a nosotros. Escuche, dichos profundos eran códigos de sabiduría
para los entendidos. Los proverbios no eran sencillamente refranes populares del folclore hebreo. No. Eso no es como los que nosotros tenemos de dichos callejeros. No, esto eran códigos de sabiduría. Estos sabios del antiguo Oriente comprendieron justamente por el conocimiento de la ley y los asuntos prácticos de la vida que la sabiduría de Dios va por encima de la sabiduría humana y por lo tanto necesitamos adquirirla. Ellos consideraban que una persona sabia no era la que adquiría conocimiento natural, sino sabio era aquel cuyos dichos y hechos se ajustaban a sus creencias. Ese era un sabio. Cómo todas esas virtudes generadas por el temor de Dios le ponían a ellos, no en una forma teórica, sino práctica, un modelo de vida productivo. Esa es la sabiduría que solo Dios puede dar. Proverbio 2 dice: entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿A qué te acude? ¿A qué te conduce el temor de Dios? Diga, al conocimiento de Dios, porque ese Dios es el que da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Reciba de la boca de Dios una palabra sabia que te hace conocer y entender las cosas. Él provee sana sabiduría a los rectos y Él es escudo a los que andan rectamente. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, básicamente, el arte de alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, de formar el plan correcto para llegar a los resultados que Dios ha preparado de antemano para nosotros, es una sabiduría que tiene el temor de Dios como el impulso y está en el corazón, en el centro de nuestras decisiones, de forma intelectual, moral y real, lo que entendemos. Y hay una gran diferencia entre una persona sabia y una persona que sabe mucho. Hay gente que sabe mucho, son estudiados, conocen distintas artes, desarrollan diferentes destrezas, hasta han estudiado varias carreras y a lo mejor tienen algunos o varios títulos profesionales. Saben mucho, pero cuando usted ve su vida práctica, matrimonio, familia, finanzas, aún salud, son torpes, insensatos en la manera de proceder, porque no saben administrar la vida. ¿Entiende la diferencia entre una persona sabia y de alguien que sabe mucho? Un sabio probablemente no tenga un título profesional, pero tiene temor de Dios y su vida es coherente con lo que Dios establece en su propósito. Y eso es lo que nos están diciendo los proverbios: sabiduría reflejada en un aspecto real, vivida en el temor de Dios. Una persona que usa su supuesta sabiduría, conocimiento para fines pecaminosos, egoístas y destructivos, puede que suene astuta, sagaz, pero realmente no es sabia, porque el principio de la sabiduría, quiero que memoricemos ese versículo 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento, ¿cuál es el conocimiento? El conocimiento del santo es la inteligencia. Espero que para el próximo domingo lo digas de memoria. Proverbios 9:10. Porque si no creemos en el Señor, si no le conocemos, si no le tenemos a Él el respeto, la honra, el honor, la reverencia que como Dios merece, entonces no somos sabios, aunque seamos muy listos para resolver las cosas de la vida. Ya dije que Proverbio nos indica que el verdadero sabio solo es aquel
que tiene la sabiduría de Dios tiene que ser un creyente renacido, aquel que ha conocido que por naturaleza adámica no puede conocer los asuntos de Dios, pero se ha refugiado en Cristo, se ha rendido a Cristo. Cristo, como sabiduría encarnada, pone en su mente y en su corazón las verdades que le han de guiar, las escribe como una ley de vida. Por eso en esto se nos muestra la diferencia de lo que tiene que ser una persona sabia. El tiempo no me permite terminar el punto cuarto, que era cómo adquirir sabiduría. Y Proverbios nos dice que la sabiduría se desarrolla. Se lo dejo como tarea para que vaya ahí a Proverbios. Diga convicciones. Diga convicciones. Sí, Señor. Todo el sistema de creencia y de fe que tú tienes por sabiduría de Dios es lo que hace a que en ti se aumente. Diga convicciones. Segundo, decisiones. Diga decisiones. Proverbio nos enseña esta máxima: decisiones determinan destinos. No es un asunto de suerte, sino cómo tú decidas hacer las cosas. Y nos enseña a elegir, a decidir con sabiduría. Diga relaciones. Otro aspecto que nos indica la sabiduría es justo con lo que te asocias. Ahí sí viene el proverbio: dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios está diciendo: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, con inmorales, con insensatos, con irresponsables, será fracasado. Entonces, justo es el hecho que con quién nos asociamos. Cuarto, habla de las confesiones. O sea, cómo hablamos. Las palabras tienen un poder. Eso es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Él está hablando de la forma como hablamos ante las situaciones de la vida y ante los demás. Y una sentencia que Proverbios dice es: las palabras vanas, huecas, sin sabiduría, empobrecen. Léalo, Proverbios 14:23. Y último, acciones. Diga acciones. Porque aquí de cuenta la forma como actuamos en la vida es lo que va a demostrar si somos insensatos o sabios para vivirla. 5 cosas, repítalas: convicciones, decisiones, relaciones, confesiones y acciones. Ahí demostrará qué es esa sabiduría. Este libro de Proverbios, que podamos justamente entender la doble intención con que fueron escritos estas sentencias, y era que en el temor de Dios y en la revelación de la sabiduría de Cristo pudiésemos nosotros, póngase de pie por favor, diga, formar el carácter de Dios. ¿Qué es lo que apela a esta escritura sagrada? Que al conocer la sabiduría, el carácter de Dios sea formado en nosotros. No era para darnos conocimientos de refranes, de dichos. Diga, formar el carácter de Dios. Sí, Señor, cuando leo, cuando escucho esa sabiduría dada allí, es que el carácter de Dios se forme en mí. Y segundo, dirigir sabiamente la conducta del hombre temeroso de Dios. Diga, carácter y conducta. Ahí va el hecho de que los proverbios se conviertan para nosotros no en un asunto teórico ni bíblico, sino sabio y práctico, para que en el conocimiento de la sabiduría de Dios en Cristo, en el temor de Dios y en el hecho de que nosotros podamos adquirirla y aumentar en ese saber, el carácter de Dios y la conducta de un hombre temeroso de Dios glorifique a Dios y edifique a otros en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Dios sea glorificado y quienes nos conocen sean edificados. Padre, te doy muchas gracias porque en las Escrituras hallamos fuente de sabiduría, y es el conocimiento de Cristo. Esa sabiduría revelada, encarnada y que es poder de Dios. En esa sabiduría en Cristo, y que nosotros por la mente de Cristo y por el espíritu de vida que opera en nuestro ser interior, podemos entender y conocer las cosas que son de Dios, para que andando de forma
piadosa, llevemos fruto para tu gloria. Señor, te doy gracias porque cada uno de nosotros ha tenido el privilegio de ser renacido como hijo y tener acceso a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, para que vivamos, Señor, de una forma que glorifique tu nombre y edifique a los demás. A ti la alabanza por siempre. Amén. Un abrazo a todos.